¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la clase, pero vamos a esperarles un par minutitos a ver si se conectan más compañeros. Sí, justamente vamos a tener la clase, ¿no? Porque recién vino la luz. No sé si otros compañeros tengan cortes, pero vamos a esperar un ratito. Sí, pues si no, ya comenzamos.
Listo, buenas noches. Vamos a empezar rapidito, ¿no? Miren, en este módulo, en este semestre, tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta materia, ¿no? Contabilidad gubernamental. Justamente la contabilidad gubernamental es una rama nada más de la contabilidad general. Es una especialización que nosotros debemos considerar justamente, ¿no? Tomando en cuenta las bases de la contabilidad general, es decir, que aplicamos todos los parámetros, los principios, las normas contables que conocemos y lo adaptamos a la parte gubernamental, es decir, a las políticas, a las normas que nos comparte el Estado, ¿no? En este caso, en el Ecuador, el Ministerio de Finanzas es el encargado de poder establecer justamente los principios contables, ¿sí? Que se van a basar justamente en la contabilidad gubernamental, las normas justamente y las leyes, ¿no? Que nosotros como contadores vamos a aprender justamente para aplicar la contabilidad en un ámbito del sector público, ¿sí? Es decir, que miren, el municipio de Riobamba va a aplicar las normas que establezcan, ¿no? El Ministerio de Finanzas, como les había mencionado. De igual manera, por ejemplo, la prefectura de Pichincha aplicará las mismas normas porque, como les digo, el ente que se encarga de regular justamente la contabilidad gubernamental es el Ministerio de Finanzas. Las personas que se encargan de la contabilidad dentro de alguna institución pública son los encargados de poner en práctica o poner en marcha estas normas que nos establecen, ¿no? Que ya vamos nosotros a ver más adelante justamente lo relacionado con la contabilidad gubernamental y las normas que nos comparte el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Miren, eso como una pequeña introducción de lo que nosotros vamos a revisar, ¿no? La contabilidad gubernamental. Además, esta contabilidad, como les había mencionado, es una especialización, ¿no? Que nosotros vamos a tener, al igual que, por ejemplo, la contabilidad bancaria, que de igual manera tiene las bases de la contabilidad general, sino que la adaptaremos a lo que, por ejemplo, nos establece, por un lado, la Superintendencia de Bancos, o a su vez, lo que nos establece la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo que hace referencia a cooperativas, ¿no? Pero miren, son entes que van a poner o establecer disposiciones, normas, principios que deben ser aplicados, ¿sí? De una forma específica. Por eso es que es una especialización, ¿no? Contabilidad gubernamental, contabilidad bancaria, contabilidad, por ejemplo, de lo que se llevan en la parte de la agricultura. eh, También podríamos llamarlo en la contabilidad de algún sector específico, ¿no? Que prácticamente la contabilidad será la misma. Lo que cambia será los principios, ¿no? O algunas normas que sean específicas para ese sector. ¿Sí? Ahora, como vamos nosotros a revisar lo que establece la contabilidad gubernamental, ya vamos a verificar cuál es el tipo de contabilidad o más que todo, en cuántas fases o cuántos procesos se va a clasificar la contabilidad gubernamental, ¿no? Porque nosotros dentro de la contabilidad debemos tener un módulo que se llame tesorería, que se llame eh, el control de bienes o activos fijos, vamos a tener el, el de talento humano, el de nómina, vamos a tener también el de la contabilidad en sí y otro más que se me escapa, ¿sí? Que me parece que es algo relacionado con las finanzas mismo, ¿no? Entonces, miren, ya vamos a ver más o menos cómo funciona, ¿no? La contabilidad gubernamental, ¿sí? Entonces, miren, con este, con esta introducción que hemos dado, ¿sí? Bien cortito. Nos vamos a basar justamente en este documento que yo les he compartido, que está en el aula virtual, que es un documento de contabilidad gubernamental, es un libro, ¿sí? Que nos comparten, me he descargado aquí, nos dice Universidad Técnica de Machala. Con este vamos a trabajar, ¿no? Porque no existen gran variedad de libros de contabilidad gubernamental, ¿no? Es muy diferente a lo que nosotros podamos encontrar, por ejemplo, con contabilidad general, que sí va a existir libros justamente, pero de contabilidad gubernamental, este es el único que he encontrado, ¿no? Relacionado en la parte de Ecuador, claro que sí. Mire, esto es lo que vamos a estudiar, ¿no? De principio, la parte introductoria, ¿no? Fundamentos legales, conceptuales de contabilidad gubernamental, como es los objetivos de la contabilidad gubernamental,
una pequeña introducción, verificar de forma general qué es la contabilidad, que eso ya conocemos nosotros, campos de aplicación de la contabilidad, ¿sí? Contabilidad gubernamental, ahora sí vamos a identificar qué es, cuáles son los objetivos, sus características, la importancia, los usuarios de la información de la contabilidad gubernamental, diferencia entre contabilidad general y contabilidad gubernamental. Verificaremos también un poquito acerca de los aspectos legales en el sector público y privado, la contabilidad gubernamental como herramienta de control de las finanzas públicas, principios de contabilidad gubernamental, lo que les mencionaba, que son principios que nosotros debemos conocer, ¿no? Y así algunos subtemas, ¿no? En el segundo módulo o la segunda unidad vamos a verificar un poquito lo que es el presupuesto y su importancia en el sector público. No nos olvidemos que las instituciones públicas se manejan con presupuestos, ¿sí? Es decir, miren, a estas alturas de este año, ya estamos en octubre, las instituciones ya deben estar manejando un presupuesto para el siguiente año. Y con los presupuestos, es decir, con los rubros que yo planeé en un futuro utilizar, son los que nosotros vamos a poner en ejecución de acuerdo a los gastos o a los costos que vayamos incurriendo durante el proceso, ¿no? Entonces, miren, el presupuesto está relacionadísimo en la parte contable, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo funciona este presupuesto general del Estado o el presupuesto de cada institución. Por acá tenemos en otra unidad el catálogo general de cuentas y su afectación presupuestaria. Una particularidad justamente de lo que es la contabilidad gubernamental es que el catálogo general de cuentas nos comparte el Ministerio de Finanzas y nosotros, como encargados de la contabilidad de una institución pública, lo que debemos hacer es adaptarnos a ese catálogo, ¿no? Al catálogo se refiere un plan general de cuentas, pero específico para las instituciones públicas, es decir, que todas las instituciones públicas que manejen recursos públicos tendrán que utilizar este catálogo general de cuentas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las entidades de control, en este caso podría ser Contraloría, ellos verifiquen y tengan ya en cuenta, ellos también deberán aprender esto, ¿no? Justamente ellos son los encargados de revisar las cuentas contables o los manejos de los presupuestos, justamente ellos van a revisar de todas, ¿no? De la gran mayoría de instituciones, donde encuentren algo que les llame la atención, pero ellos también estudiarán esto, ¿sí? Y por eso es que se utilizan en todas las instituciones del catálogo general de cuentas y todos los procesos relacionados con la contabilidad gubernamental, porque quieren que sea único, ¿no? Unificar justamente la información, que todas tengan la misma, el mismo manejo de la información, ¿no? Y sea más fácil la revisión y el control de cada una de ellas, ¿no? Miren entonces. En otro, en otra unidad vamos a hablar acerca de los aspectos tributarios, que los aspectos tributarios prácticamente tenemos ya las bases, ¿no? Conocemos prácticamente los impuestos que se cancelan y van a ser los mismos, con unos pequeños cambios justamente cuando es del sector público, ¿sí? En cuál, por ejemplo, en las retenciones, que va a ser uno de los cambios, eh, otro cambio será justamente del impuesto a la renta. Por ejemplo, las instituciones públicas no pagan impuesto a la renta, sí deben hacer una declaración informativa, pero no les genera, ¿no? Un impuesto por pagar en relación al impuesto a la renta, porque son exentas del mismo, ¿no? Eso encontramos en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y también tenemos por aquí, miren, esto es importante, conocer las normas técnicas de contabilidad. Sí, aquí vamos a conocer un poquito de las normas técnicas que debemos basarnos justamente para aplicar la contabilidad en el sector público. Y aquí nos vienen con ejemplos justamente que vamos a desarrollar. Y por aquí, miren, nos viene un pequeño ejercicio, eh, pequeños ejemplos, ¿no? De lo que es el proceso contable. Justamente nos habla aquí de documentación fuente, el mismo proceso de la contabilidad general, sino que aquí con un poquito de información de acuerdo a lo que nos establece el Ministerio de Finanzas, cómo debe aplicarse la contabilidad gubernamental.
Entonces, eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Tenemos más información, sí, pero vamos a revisar justamente lo principal, ¿no? Lo que nos interesa aprender, ¿sí? Justamente me han dicho que tenemos 2 meses, es decir, 8 semanas de clases, entonces vamos a avanzar, ¿no? O hasta ahí tienen alguna pregunta, me la hacen saber, yo les leo aquí en el chat o si no encienden el micrófono, ¿sí? Yo voy a avanzar justamente. A ver, vamos a avanzar. Miren entonces, vamos a ver, aquí comenzamos, ¿no? Nos dice, eh, a ver, veamos, aquí la introducción, ¿no? Aquí comenzamos. A ver, alguna compañera de las que están conectadas que nos ayude con la lectura, aquí de lo que nos dice introducción, ya le hago más grande. A ver, alguna compañera que nos ayude, por favor. Introducción. El conocimiento de los aspectos básicos de la administración financiera gubernamental en el Ecuador. Es el punto de partida para analizar en detalle cada uno de sus componentes y concluir con el entendimiento del sistema de contabilidad gubernamental. Listo, ya le hago más abajitos. Continúe nomás, esta es la parte introductoria nada más. Los requerimientos que formulan los diversos usuarios de la información se constituyen en uno de los principales factores que han invertido en la evolución del sistema contable en el Ecuador. Asimismo, los funcionarios requieren reportar financieros para la mejor toma de decisiones, así como para ofrecer transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos que el Estado asigna a cada ente público. Actualmente todos los órganos y entes que conformen el sector público demandan información oportuna y en tiempo real que permita su fiscalización y control. Es peor esto que la contabilidad gubernamental ayuda a un gran número de usuarios que requieren de información que ella les provee, así como también sirve como un instrumento de análisis, medición, evaluación y dirección en la formulación, desarrollo y seguimiento de programación gubernamental, facilitando y transparentando la gestión pública. Ya. Listo, entonces miren, justamente ahí en resumen, ¿qué nos dice? Que la contabilidad gubernamental es destinada para que nosotros como funcionarios que vamos a presentar dicha información o manejar la información dentro de una institución, tomemos mejores decisiones, ¿no? Justamente con las normas y principios que nos establece el Ministerio de Finanzas y justamente con el fin de que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente, ¿sí? Justamente para eso es la contabilidad gubernamental y para que tengan un entendimiento mejor, justamente las personas o los usuarios que quieran conocer acerca de la información, ¿sí? Porque esta información justamente es de carácter público. Veamos por aquí. ¿Qué nos dice? Contabilidad. Contabilidad, miren. Bueno, esta es una definición general, ¿no? De la contabilidad. No nos dice justamente contabilidad gubernamental, sino este es un resumen que nosotros ya conocemos, ¿no? Una definición. Justamente aquí nos pone una definición del doctor Pedro Zapata. Miren, ¿qué nos dice? Es la técnica fundamental de toda actividad económica que opera por medio de un sistema dinámico de control de información que se sustenta tanto en un marco teórico como de normas internacionales. Esto justamente nos establece, ¿no? De forma general, que la contabilidad
es un sistema dinámico. ¿Por qué es eso? No es un proceso contable que va a trabajar de forma simultánea, es dinámico. Vamos a trabajar todo, bueno, algunos libros trabajarán de forma simultánea, todo se irá actualizando, ¿no? Entonces, miren, y nos dice que trabaja a través de un marco teórico. Marco teórico justamente lo que nos establecen las normas internacionales. ¿Sí? Y vamos a avanzar un poquito más. Bueno, esta definición, como les digo, es la contabilidad de forma general, ¿no es cierto? Todavía no hablamos de la contabilidad gubernamental, pero ya vamos más adelante a ver. Campos de aplicación de la contabilidad. ¿Qué nos dice? La contabilidad como sistema de información presenta reportes financieros para que luego sean conocidos por la gerencia de la empresa, claro, por la calidad de información económica y financiera que presenta y por las diversas actividades económicas que realiza la empresa. Miren por acá y nos dice que la contabilidad se va a clasificar en varios tipos, ¿no? Como yo les decía, en varias ramas se va a clasificar la contabilidad. Cada una de ellas es una especialización. Como podemos tener la contabilidad comercial, que la contabilidad comercial no es aquella que se dedica, justamente la que nosotros llevamos, la que vemos de forma común. Miren, cuando existen unos negocios, cuando existen comerciales, ¿no es cierto? Que se dediquen a la compra y venta de mercaderías. Ahí es justamente donde nosotros manejamos una contabilidad comercial. Tenemos por aquí contabilidad de costos. Miren, que contabilidad de costos es de igual manera una especialización, justamente cuando tenemos eh, empresas que se dedican a la transformación, es decir, a transformar materia prima y a presentarnos un producto terminado, ¿no es cierto? Es decir, cuando existan, por ejemplo, empresas industriales, las que van a manejar costos, donde ellos determinan costos a tres tipos de elementos: a la materia prima, a la mano de obra y a los costos indirectos de fabricación. Entonces, miren, es un tipo de contabilidad, es una especialización que nosotros vamos a manejar. Tenemos contabilidad bancaria, la que yo les mencionaba, ¿no? Que contabilidad bancaria prácticamente es aquella que se va a emplear para el sector financiero, ¿no es cierto? Sean cooperativas o sean bancos, ¿no? Cada una de ellas tendrá su institución que se va a encargar del control, como les decía, el banco, la superintendencia de bancos, las cooperativas, la superintendencia de economía popular y solidaria. Ellos darán justamente las normas o las directrices para que nosotros podamos manejar ese tipo de contabilidad, ¿no? Y tenemos por aquí las que les decía, ¿no? Contabilidad agrícola, justamente es un tipo de contabilidad o especialización cuando tenemos o manejamos la parte de la agricultura, la parte de plantaciones, sí, etcétera, sí, que será una especialización justamente y tendrá sus normas, claro que sí. Y existe una norma internacional de contabilidad que debe ser aplicada justamente cuando manejamos este tipo de sector, ¿no? De sector productivo. Ahora sí vamos a leer un poquito de lo que nos dice la contabilidad gubernamental. ¿Qué será? Y justamente aquí nos han puesto una definición de acuerdo a un artículo y nos dice que está en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Sí? ¿Alguna compañera que me ayude con la lectura, por favor? ¿Desde dónde le leo, profe? Disculpe. Todo, desde aquí, desde aquí. ¿Ya? Contabilidad gubernamental. Una definición de contabilidad gubernamental nos presenta el artículo 13 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Dice, la contabilidad gubernamental como parte del sistema de control interno tendrá una finalidad: establecer y mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones financieras presupuestarias. Muy bien, miren, ¿no? Lo que nos dice por ahí. Vamos a ver, sigamos. Patrimoniales y de costos, que incorpore los
principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables al sector público y que satisfaga los requerimientos operacionales y gerenciales para la toma de decisiones de conformidad con las políticas y normas que el efecto expida el Ministerio de Finanzas. La contabilidad gubernamental es la ciencia que se encarga sobre la base de los principios normales y procedimientos en el registro de los hechos económicos, en forma sistemático, secuencial y cronológico, en las instituciones del sector público no financiero, integrando las operaciones patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos, con las actividades presupuestarias, partidas partidas presupuestarias de ingresos y gastos, con la finalidad de presentar información confiable y oportuna a los administradores para el cumplimiento de misión institucional. Ya, miren entonces, la definición de contabilidad gubernamental, muy similar a la contabilidad general, ¿no? Que debemos manejar justamente un proceso contable donde tengamos un control acerca del activo, pasivo, patrimonio, los ingresos, los gastos, pero es algo adicional que vamos a tener por aquí, que en la contabilidad siempre va a estar manejada, ¿qué nos dice aquí? Con presupuestos, es decir, que todos los registros que nosotros hagamos debe tener una partida presupuestaria que lo respalde. Y a partida presupuestaria, ¿a qué me refiero? Que puede ser tanto de ingresos como de gastos. Y partida presupuestaria prácticamente, ¿qué es? Es un rubro que nosotros ya hemos, entre comillas, le ponemos así, ¿no? Hemos separado para gastar o que hemos determinado que vamos a tener un ingreso, ¿sí? Pero que estamos presupuestando, ¿sí? Y cada una de estos tendrá su partida presupuestaria, que ya vamos a ver más abajo cómo le codificamos, cómo clasificamos y cómo reconocemos estas partidas presupuestarias, ¿sí? Entonces, miren, la contabilidad gubernamental en resumen que es la misma contabilidad general que nosotros aplicamos, únicamente le vamos a adaptar algunas normas, algunos principios que nosotros tengamos, ¿no? En consideración justamente de lo que establezca el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Y pare de contar. Esa es la contabilidad gubernamental, ¿sí? Que más adelante vamos a conocer unos aspectos que debemos aplicar, sí, pero prácticamente es la misma, ¿no? Es la misma contabilidad que va a cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que vamos a cumplir con normas internacionales, y es la misma, sino que vamos a aplicar ciertas cositas específicas, ¿no? Que tenemos más adelante. Hasta ahí tenemos alguna preguntita, o si no, el día de mañana continuamos con esta clase, ¿sí? No sé si tengan alguna preguntita o si no, hasta el día de mañana. No, profe, la clase todo está bien. Mi pregunta es de cómo se va a trabajar, disculpe, con ustedes los deberes, las tareas, no sé, disculpe. Bueno, las tareas casi no mando muchas tareas. A mí lo que me interesa es que participen en clase y realicen preguntas, que ahí es donde vamos a trabajar. Por ahí tenemos dos tareitas que ya le vamos a ir actualizando las fechas conforme vayamos avanzando, ¿no? Porque todavía no topamos esos temas. Pero cuando topemos ahí les habilito las tareas, que son sencillas, no hay por qué perderse, ¿sí? Ah, ya, porque yo como era nueva, entonces con los ingenieros anteriores yo me atrasé en los deberes porque yo no sabía que las tareas estaban en la plataforma y yo supuestamente presenté todo atrasado. Por eso le preguntaba, por favor. Sí, yo les iré avisando cuando tengamos ya aperturado las tareitas. No se preocupen. Ya, muy amable. Listo. Si no tenemos ninguna preguntita, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Mañana nos vemos, ¿no? Mañana creo que tenemos, déjenme revisar nomás a qué hora tenemos clases. Mañana, mañana tenemos clases con ustedes. Tenemos de 8 a 9, ¿no? De 8 a 9 de la mañana. Listo, con el mismo enlace se conectan, ¿no? Ya está compartido ahí en el aula virtual. Listo, muchas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana.